Buenos días para las personas que conecten durante la mañana, un momento muy especial del día en que empezamos a tomar conciencia de nosotros mismos y a tener una actividad para los que estén activos. También hay otras personas que pueden estarlo menos, pero en cualquier caso es un momento de vigilia y de atención consciente. También es un momento de planes a veces, dependiendo para cada cual. O buenas tardes para los que ya estén en ese momento del día, normalmente de un poco de más sosiego, de más, no relajación, pero sí menos acelerada que la mañana. O buenas noches que para los que ya entran en el momento cercano al reposo. Esto es radionuevaera.es y yo soy Antonio Fernández Fígares. Les saludo encantado de estar con ustedes, con usted que nos está oyendo en este momento y que nos seguirá a lo largo del día de hoy durante 24 horas o puede que después, cuando este programa esté subido a la web. Intentamos hacer honor a nuestro eslogan, como decimos muchas veces, que significa que es evolucionando en conexión. Creemos que se puede evolucionar solo, sin duda, pero que evolucionar en compañía, en compañía de personas que tienen muchas veces las mismas inquietudes que nosotros y también otras que tienen respuestas a esas inquietudes, pues es valioso y es recomendable y es importante y es significativo. Hoy contamos con la presencia de una amiga y contertulia de este programa. Ella es Chandrika Chaitanya, perteneciente a la escuela védica, discípula del Swami Shankara Tilakananda, profesora de yoga y de ayurveda, enfermera de profesión, y bueno, instructora en muchos ámbitos del pensamiento y de la doctrina hindú. Namaste, buenas tardes, Chandrika. Namaste, Antonio, gusto de poder hablar de nuevo. Namaste a todos los oyentes. Gracias por estar con nosotros otro día y poder compartir pues un tiempo de radio, unos 35, 40 minutos que estaremos con usted que nos está oyendo. Hoy hemos planteado un tema que creemos que puede interesar a muchas personas, ¿no? Estamos en un momento de cierta dispersión, o vivimos tal vez con la atención dispersa entre muchas cuestiones, volviendo al pasado o proyectándonos hacia el futuro, y bueno, por otro lado salen libros como El poder de la hora, por ejemplo, de Edgar Tolle, o otros de similares títulos que nos hablan de la importancia de vivir en el presente, ¿no? Entonces hemos titulado este programa cómo centrarse en el presente o cómo poner la mente en el ahora. ¿Qué significa, Chandrika, poner la mente en el ahora? Poner la mente en el ahora es tener la conciencia de lo que está sucediendo en este instante, pero no tener una conciencia repartida o distribuida entre lo que sucede ahora mismo, pero a la vez están asaltándote, aunque sea incluso un poco someramente, pensamientos de lo que hiciste, de lo que has hecho, enredados con otras cosas. Tener la conciencia del ahora es entregar toda tu atención, toda tu potencia mental de atención y conciencia en ese instante. El ahora es el ahora. Es verdaderamente, es como muy tonto decirlo, ¿no? Pero la palabra ahora significa lo que es en este mismo instante. No es ni hace un segundo atrás, ni 2 segundos después del momento en el que estamos hablando.
es ya, en este momento. Dentro del mundo védico, del Veda, dentro del pensamiento védico, el ahora tiene una gran importancia. Y muchos libros, muchos textos muy importantes védicos comienzan con la palabra ahora. En sánscrito es atah, porque es en el ahora, en el momento en el que suceden las cosas. Y es en ese momento en el que uno está consciente de ese momento y dispuesto, por ejemplo, tal y como enseñan estos textos a lo que me refiero, dispuesto a aprender el alumno, es en ese ahora, en ese instante en el que su mente está abierta y dispuesta a escuchar al maestro y a aprender. Es una conciencia del momento presente. Y para ello me imagino que es necesario cultivar una serie de cualidades, ¿no? ¿Qué papel tiene, se me ocurre, por ejemplo, no sé si habrá más, pero la atención, la concentración, no sé si hay alguna más que pueda sugerir. Primordialmente son estas dos, y más bien la concentración. La concentración es una respuesta a la atención. Y la atención es precisamente la práctica del ahora, es la firme aplicación de la mente enfocando la conciencia sobre un objeto o sobre algo elegido. Por lo tanto, si ponemos la atención en algo y toda nuestra fuerza, como decimos, una firme, completa fuerza mental sobre ese objeto, por ejemplo, elegido, eso es una perfecta atención. Y mantener la atención de esa manera en ese objeto durante un tiempo te lleva a una perfecta concentración sobre eso. Y la práctica de la atención, practicar la atención y la concentración es algo que ayuda, sin duda, a tener la conciencia en el ahora. El ahora, por otro lado, yo creo que está muy relacionado con el hecho de la respiración, dado que casi diríamos que la respiración es lo que sucede a cada instante. Quiero decir, podemos ahora mismo estar recordando lo que hemos hecho hace una hora, o hace 3 horas, o podemos estar planeando lo que haremos cuando acabemos de hablar. Pero eso es pasado y es futuro. El presente te lo marca, por un lado, la respiración, dado que respirar es lo que está ocurriendo en este momento, y por la gran relación que existe entre la respiración y la mente, llevar la atención mental a la respiración es una práctica enormemente interesante e importante para practicar la atención, para desarrollar una buena atención, una gran concentración y, por lo tanto, entonces, con una gran facilidad de llevar la mente al ahora, dado que es ahora, en ese instante en el que está ocurriendo la respiración. En cambio, cualquier otra cosa que podamos pensar será tal vez pasado o futuro. También podemos llevar la atención, como no, a un objeto dado y fijar firmemente la atención por medio de alguno de los sentidos en eso, en ese objeto.
eso también es una práctica en la que estamos trabajando perfectamente con la atención y el desarrollo de la concentración. Pero estos dos aspectos, atención y concentración, son muy importantes para poder tener la mente en el ahora. Y lo que ocurre es que verdaderamente esto que estamos diciendo, la capacidad de tener la mente en el ahora, es algo que hemos perdido. O hemos perdido o no lo practicamos. Pero es que en ese momento lo que ocurre es, si no vivimos en el ahora, si no estamos presentes y atentos en el ahora, en el instante que ahora mismo está ocurriendo, o bien estamos viviendo como alternativa a ello en el pasado o en el futuro. Y eso crea cierta inestabilidad, porque si vivimos en el pasado, perdemos vivir lo que está ocurriendo en el ahora, pero si vivimos en el futuro, estamos haciendo proyectos sobre algo que depende de cómo vivas el ahora, así viviremos el futuro. Por eso yo creo que es tan importante, y ahora se le está dando tanta importancia también a la atención en el ahora, a vivir en el momento. Porque además, físicamente y psicológicamente, no vivir en el ahora, sino vivir en el pasado o vivir en el futuro, es un constante factor para desarrollar estrés en la persona. Sin duda, uno puede dedicarse un tiempo a recordar, y como no, tal vez también tenga que dedicarse tiempo a proyectar para el futuro. Pero es un error estar siempre pensando que junto con que ahora, por ejemplo, estemos trabajando con las manos en alguna función manual, a la vez la mente está pensando en otra cosa. Ese es el error y eso es el no tener la mente en el ahora. Dejar que el cuerpo, como aprende lógicamente a hacer las cosas, haga las cosas de una manera como automática, y la mente se va o bien al pasado o bien al futuro. Se despista de lo que está haciendo el resto de tu cuerpo en ese momento. Y eso crea, lógicamente, una disminución de las capacidades de la persona, una disminución de la práctica de la atención, y eso, de una manera repetida, lleva a diferentes problemas desde el punto de vista físico y psicológico y energético, porque disminuye nuestras capacidades. Tener la mente en el ahora es una gran capacidad para hacerse más poderoso, para tener la mente y todo lo que eres más capaz de todo. Probablemente, no sé, recordaba la cita de un maestro que decía que cuando uno tiene la mente en el ahora se cometen menos errores, ¿no? O que, no sé si era exactamente así, o que todos los errores provienen de la falta de atención, ¿no? ¿Hasta qué punto influye el tener la mente centrada en el ahora para que se incremente el nivel de conciencia, el estado consciente de una persona? Influye completamente, porque es que no puedes tener un estado de conciencia despierto. Me refiero ya no solo despierto a estar viviendo en un momento de vigilia, sino con los sentidos en completa percepción, y por lo tanto, en ese momento, dado que los sentidos están conectados con nuestra mente y nuestra mente se forma a partir de lo que los sentidos, por un lado, recogen del mundo externo y transmiten
a nuestra mente, a nuestro sistema nervioso y se forma con toda esa información, toda nuestra idea hasta de ser, por lo tanto, es un factor importantísimo. Pero los sentidos siempre están percibiendo, siempre están alerta, desde el momento en el que estamos despiertos, en vigilia. Pero es diferente vivir en un mundo con los sentidos mientras estamos en el momento de vigilia, captando cosas, pero que no seamos conscientes de que lo están captando. Sin duda, tú antes has dicho, dicen que es la posibilidad de desarrollar el ahora es el hecho de realizar menos errores en nuestra vida, sin duda. Posiblemente, si tuviéramos la capacidad de estar en el ahora y como mínimo una práctica diaria de tener la conciencia en el ahora, nuestra mente se desarrollaría muchísimo más fuerte, a todos los niveles. Eso supone que desde todas las capacidades de la mente, desde la comprensión, desde la voluntad, desde la capacidad de dar respuestas o la capacidad de pensar, de desarrollar ideas, de desarrollar conceptos, de encontrar alternativas, de encontrar soluciones para las cosas, se dice que todo se transformaría y seríamos más capaces de hacer todo esto. Porque tenemos que comprender en cierta manera cómo funciona nuestra mente. Y si la mente está consciente de lo que ahora está pasando, es capaz de percibir, por ejemplo, si estás haciendo demasiado esfuerzo para coger algo, un esfuerzo innecesario, o estás haciendo demasiado poco, pero de la misma manera, si estás haciendo demasiado esfuerzo o un esfuerzo indebido para tratar algún tema crucial o algún tema sencillo que tengas que hacer. Tener la mente en el ahora, estar con la práctica de la atención constante, es fortalecer todas nuestras capacidades, es darle más energía a nuestra mente, es aumentar lo que se dice dentro del Veda también, las 3 energías de nuestra mente. La energía de la voluntad, o sea, nuestra fuerza de voluntad, la energía de nuestra acción, por lo tanto, sabríamos mejor cómo actuar en cada momento y qué acción correctamente tomar, tendríamos, como decías, menos despistes, menos errores, menos fallos. Y por otro lado, la energía del conocimiento. Conoceríamos sin duda mucho mejor todo, dado que muchas veces se nos escapan, hasta cuando estamos leyendo un libro, se nos escapan las cosas que nos comunica el libro porque la mente no está atenta en ese momento, en ese ahora leyendo el libro, sino que tal vez una parte de nuestra mente está leyendo y la otra está esperando a ver cómo solucionar un problema que tiene y que hace un rato se le planteó y todavía le está dando vueltas por la cabeza. El ahora es concentrar todas nuestras energías en algo en concreto y sin duda sacar todas nuestras capacidades y desarrollarlas mucho más. Y el problema de las personas que fruto del recuerdo del pasado lo proyectan hacia el futuro y viven una situación como amenazante por un trauma que han pasado, provendría entonces de esta dificultad de desvincularse del pasado, ¿no? Sí, y la desgracia es que hace la vida doblemente dolorosa, porque duelen las cosas cuando pasaron en el pasado, por ejemplo, en eso que definimos como un trauma, un mal trago, un mal momento, una mala experiencia, pero a su vez la tienen o la tenemos constantemente presente y entonces, por lo tanto, si el pasado lo traemos al presente, si el pasado doloroso vuelve una y otra vez al presente, se está viviendo otra vez como doloroso.
y por lo tanto no nos deja vivir el futuro, dado que estamos ante el temor, tal vez, de desarrollar un futuro con el peso doloroso del pasado y tal vez con miedo, con desgana, con frustración, con no dar los pasos necesarios para hacer las cosas por si acaso me pasa lo que me pasó. Cuando las cosas ocurren en algún momento y en nuestra vida, como no, todo se desarrolla con momentos más felices o menos felices. Pero tenemos que tener el tiempo justo y necesario para pensar sobre ello, sobre eso que supongamos algo no feliz que nos ha ocurrido, para desarrollar el pensamiento sobre ello, por ejemplo, analizar por qué ha ocurrido, cómo ha ocurrido, qué factor de nuestra parte ha incurrido en ello para que ocurra así, qué factor de otras personas o ajeno, o de otras cosas ajeno a nosotros que no hemos podido calcular, ni prever, ni controlar, por lo cual ha pasado eso así, analizarlo, saber hasta dónde tiene que llegar el dolor o sufrimiento de ese hecho y dejarlo. Esto es como digerir las cosas. No puedes tragar las cosas con la comida y no digerirlas. No puedes tragarlas de golpe y ya está, y dejarlas ahí y olvidarte. Tienes que masticar las cosas bien para que luego se puedan digerir bien y asimilar bien. Y así, en cierta manera, pasan también con todas las cosas que nos pasan en la vida, con todas las experiencias que tenemos. Tendremos que masticarlas, vivirlas en el ahora, en ese momento, tener conciencia de ellas, saber cómo las debemos de tratar y cómo las debemos de dejar, qué debemos de hacer después con ello. Y desde luego no tener que traer a cada momento lo que nos pasó al momento presente. Por eso cuando no vivimos en el ahora, vivimos o en el pasado o vivimos en el futuro. No hay otra alternativa, ¿no? Los momentos, incluso hasta de un verbo, son tres: pasado, presente y futuro. Podemos ponerle pasado, pretérito pluscuamperfecto, pretérito, en fin, diferentes formas, pero dentro de todo, pasado, presente o futuro. Ajá. Entonces, vivir en el presente es lo que hay que hacer. Dedicar tiempo al pasado y analizar, sí. Al futuro para prever, también. Pero muchas veces hay que estar en el presente, saber que incluso en este presente, en este ahora, me tengo que dedicar o voy a analizar esto un momento, este pasado, pero evitar lo que hoy muchas veces ocurre, tener un pensamiento obsesivo, y el pensamiento obsesivo es sobre eso que te ha ocurrido, venga, y constantemente tenerlo aquí, ahora en este momento presente, cuando resulta que te ocurrió hace 5 horas y no has dejado a lo largo de esas 5 horas de tener ese pensamiento dándote vueltas en la cabeza, a pesar de que durante esas 5 horas tú has estado haciendo otras cosas. En cambio, tu mente está completamente ocupada con ese pensamiento obsesivo. Y hay que hacer la práctica, como digo, de analizar lo que te ha ocurrido, saber por qué te ha ocurrido, intentar dejarlo en su lugar adecuado y vivir en el presente. Con la anticipación ocurriría algo igual, ¿no? Por analizar los dos fenómenos, ¿no? Si estamos anticipando un acontecimiento por una expectativa, por un deseo, queremos hacer un viaje o estamos metidos en un proyecto o queremos tener una relación y estamos depositando mucha ilusión en eso, también produce esta enajenación, ¿no? Bueno, no debemos de comprender que, por ejemplo, si tenemos que hacer planes y los tenemos que hacer, la vida se va a vivir a lo loco, ¿vale? Como vivo en el presente, no voy a pensar ni lo que me va a pasar mañana, ¿no? Como vivo en el presente, hoy no me voy a dedicar
a comprar comida, ya lo haré mañana y ya veremos lo que como, ¿no? Y ya veremos cómo vivo, y ya veremos de dónde saco el dinero, y ya veremos cómo hablo a los demás, y ya veremos, ya lo veremos, ya lo veremos. No, tampoco es así, ¿no? Pero lo que sí que es saber, si tienes que planificar de algo que tienes que hacer, tienes que dedicarte a planificar, pero si en ese momento presente lo que te exige el momento es planificar, tienes que planificar, ¿no? Pero no puedes estar dejando que tu mente también se llene siempre, a cada momento, de planes en el aire. Y como bien has dicho también, poner demasiada expectativa. ¿Hasta dónde es demasiada expectativa en un plan? Depende de lo que uno ponga, lo que necesite poner de esfuerzo para ese plan, pero tal vez uno lo que debe de hacer es poner todas las expectativas que necesite en un plan, en una idea, en un proyecto. Poner todo lo que esté de tu parte para que, si así tiene que ser, ese proyecto, si depende de ti, salga adelante. Si esa planificación tienes que hacer tú lo que tengas que hacer para que eso vaya bien, hazlo. Y luego ya hay tal vez otros factores que no puedes controlar, con lo cual las expectativas hay que ponerlas no al 100%, al 100% en lo que de ti depende si tú estás cumpliendo con lo que tienes que hacer para que eso salga bien. Pero luego, si otros factores no puedes controlar, lo que uno no puede hacer tampoco es deprimirse por el hecho de que eso no haya salido bien, no haya salido como tú esperabas. Porque si no también vivimos de nuevo en un mundo en el que estamos haciendo las cosas castillos en el aire, pero no estamos dándonos cuenta de que hay veces que las cosas puede que no tengan que salir o puede que fallen por otros aspectos que o a ti se te han escapado o correspondían a otras personas y eso no lo podías controlar. Pero al menos en lo que de uno depende, sí que tiene que hacer las cosas como las tiene que hacer. La acción, como se enseña también en el Veda, es algo que vivimos en el mundo de la acción. Esto se llama karma loka. Karma loka quiere decir el plano de la acción. Tenemos que estar haciendo acciones constantemente. De hecho, vivir en el ahora no quiere decir estar pensando en las nubes y no estar haciendo nada, ¿no? Sino poner toda tu atención y todos tus sentidos en lo que estás haciendo en cada momento. Pones tu esfuerzo, pones tu atención, pones tu mente y dejas que las cosas ocurran. Porque tal vez, aun poniendo todo eso, no ocurren como esperabas. Pero tienes que saber que tu esfuerzo va dedicado a que eso salga. Si es eso lo que tienes que hacer. Pero siempre dejar un tiempo y dejar un espacio, digamos, es como se dice, haces lo que tienes que hacer y entregas los frutos de esas acciones a la divinidad. Tú cumple con lo que tienes que hacer y ya lo demás veremos a ver cómo funciona. Pero si uno cumple con lo suyo, la cosa no es veremos a ver cómo funciona y yo no hago nada. Dios proveerá. Dios provee cuando tú también has tomado las medidas para proveer. Si no, Dios no provee. Claro, hay que sembrar algo para que algo surja, ¿no? Sin duda. Pero cuando hablamos de la hora, es que se me ocurre una pregunta. Cuando hablamos de la hora, o sea, nosotros estamos utilizando una personalidad en la acción y incluso en la vivencia de nosotros mismos, que es fruto del recuerdo. O sea, ¿cómo decirlo? Es como el cuento ese del rey que lo sacan de la cama y lo dejan en la calle y se convierte en mendigo, ¿no? Entonces él se pregunta, ¿yo que soy un rey o soy un mendigo? En cuanto cambian las circunstancias, parece que la identidad varía, ¿no? Hombre, ya sabemos que filosóficamente no es así, que eso es solamente el personaje, pero me refiero a que en la manera de actuar, eso que llamamos personalidad es un conjunto de recuerdos, ¿no? Sí, porque uno se va formando a través, como decíamos antes, de lo que va viviendo. Y va viviendo
en la experiencia, en el tiempo de vigilia y con lo que los sentidos te comunican. Uno se va formando lo mismo que se va formando la mente a partir de las experiencias que tenemos. Sin duda que tenemos, ahora mismo hay un principio en la práctica del Vyayam, la gimnasia energética precursora de otras diferentes artes orientales, y es una gimnasia energética muy antigua procedente del sur de India. Uno de los principios y el último de ellos dice que el final de un movimiento es el principio del siguiente movimiento. Eso quiere decir que verdaderamente, según lo que hagamos ahora, en este momento, así podremos hacer lo que hagamos en el futuro, mañana, después. Tal y como uno se acueste esta noche, en qué condiciones, por ejemplo, qué hayas cenado, qué día hayas tenido hoy, así tal vez pases la noche y así posiblemente te despiertes mañana. Siempre es una sucesión, la vida es una sucesión de continuos momentos los cuales dependen unos de otros. Es un poco también, tiene un poco que ver con la ley del karma, la acción y reacción. Así tal y como hace las cosas, así tendrás la respuesta de las cosas o los frutos de esas acciones. Pero sin duda, uno es según como se haya estado construyendo. Hoy eres lo que eres porque ayer te construiste para ser hoy de una manera determinada. Un cuerpo se va formando a partir de los elementos que lo forman, del alimento. La mente se va formando a partir de las experiencias emocionales que va teniendo. Por eso también es importante parar y tener la mente en el ahora, porque sin duda que lo que hemos hecho hasta este instante nos empuja y nos ayuda a hacer lo que hagamos ahora después. Pero uno no tiene que tener un recuerdo constante de lo que has estado haciendo. Todo eso te va formando como se va formando ese cuerpo a raíz de todo lo que comes, pero parte de lo que comes lo tienes que eliminar, porque si no, el cuerpo se colapsa y parte de lo que comes se asimila. Y no tienes que estar recordando ahora mismo que parte de tu sangre o de algunos elementos de tus dedos, por ejemplo, son debidos a la manzana que te tomaste ayer. Ahí está. La manzana que ayer tomaste, alguna parte de esa manzana se eliminó. Otra parte de esa manzana se asimiló y va a construir lo que hoy es tu cuerpo. Pero no estamos dependiendo de si el cuerpo está formado de manzana o de pera o de tomates o de trigo. La manzana, la pera, el tomate y el trigo nos construye y eso sigue adelante, eso sigue su acción. De la misma manera las experiencias nos construyen igual. Algunas hay que abandonarlas, hay que olvidarse de ellas. Y así es. Swami Tilak decía, recuerda, olvida. Porque a veces el peso de lo que hemos hecho, si lo mantenemos de una manera constante en la mente, es demasiado peso, excesivo peso. Por eso decía Swami Tilak, recuerda, olvida. Hay que asimilar cosas y pasan a formar parte de tu personalidad, pero también tienes que olvidar otras cosas, tienes que dejar cosas, como la taza de té. Si no la vacías, no la puedes llenar. Y si la tienes llena de té y sigues echándote de la tetera, rebosa y con eso no haces nada. Entonces tienes que vaciarte. A veces por eso tienes que, como decía Swami Tilak, recuerda, olvida. Olvida. Y ahí hay un aspecto muy importante también, que ahora también tiene
y le damos mucha importancia y tiene mucha influencia, y es el hecho del perdón, para contigo mismo y para con los demás. Tal vez, sobre todo en principio, para con los demás. Depende, tal vez también, las personas, qué tipo de personas. Pero hay que abandonar las cosas, hay que evitar que nuestra vida tenga demasiado peso del pasado. Por eso decía, recuerda, olvida y vive más en el presente. Independientemente es de que tu presente ahora mismo esté formado de la experiencia traumática de hace 5 años o hace 10, da lo mismo. Tu presente es ahora. Empieza hoy, esta mañana. No, esta mañana ya fue pasado. Hoy, ahora, en cada instante, a estar presente en cada cosa que estás haciendo. Ahora estamos hablando. Mal podríamos estar hablando si yo a su vez estuviera con las manos queriendo leer un libro, queriendo coger otras cosas. Mal podríamos estar escuchando si a la vez que estamos escuchando y a la vez estando haciendo otras cosas. La mente está dispersa. Si uno escucha, tiene que escuchar atentamente, porque a lo mejor en esa escucha atenta está captando mucho más, no solo la palabra, sino los tonos, las maneras, la energía que se transmite hasta con la palabra. Pero en lo que hagamos ahora después también. Ahora después supongamos que tenemos que trabajar, que tenemos que conducir, que tienes que coger el coche y tienes que conducir. Bien, independientemente de que esta mañana hayas tenido una discusión con alguien o hayas sido muy feliz con alguien, tienes que coger el coche y conducir ahora. Luego toda tu atención tiene que estar en la conducción. Independientemente si estás todavía furioso, molesto, mosqueado, porque antes tuviste una discusión con alguien, tal vez tu conducción no sea muy buena y tal vez fácilmente puedes perderte una señal, no hacerle caso, mosquearte con alguien porque corre un poco más a tu lado, ponerte nervioso y darte un golpe. Por eso, vale, esta mañana estuviste mosqueado con alguien, vale, ya quedó, debería de haber quedado donde quedó. Y ya, si ahora coges el coche, olvídate. No hay discusión y no hay alegría, hay momento sereno. Por eso el ahora es un momento también de serenidad. Sin duda está algo influido por el pasado, pero tiene que estar como exento también de todo pasado y de todo futuro. Muy bien. Bueno, pues ya hemos llegado al final del tiempo dedicado a este programa, que yo creo que ha sido muy aleccionador y muy positivo. Hay actividades para la escuela védica, no sé si ya esta noche creo que hay la meditación, ¿no? Y ya, o para la semana que viene. Esta noche, esta tarde, como todas las tardes de viernes, tenemos meditación a las 8 de la tarde en Casa Yoga, a la que se puede asistir de manera presencial, pero también se puede asistir online. Entonces se puede conectar con Escuela Online y Escuela Védica Online y entonces pues poder recibir la meditación desde cualquier sitio del mundo. Hoy día por Internet nos permite eso. De hecho, ya desde hace mucho tiempo estamos haciendo estas meditaciones, compartiendo los momentos meditativos con personas tanto de América como de la India, de una parte o de otra del globo, pero me refiero a América y la India porque están en un punto y en otro, pero también desde cualquier punto y lugar nos podemos conectar para tender esa red meditativa, esa red que posiblemente ponga las mentes de todas las personas en una sintonía más adecuada y se transmita también de alguna manera la sintonía de la serenidad, el equilibrio mental en todas las mentes de este universo. La actitud de la meditación y la práctica de la meditación es enormemente importante, pero no solo para el que la practica, sino porque hacemos un gran beneficio, todos los que meditan, hacemos un gran beneficio a todas las personas, a todo el planeta. Y no es una barbaridad lo que estoy diciendo. Entonces tenemos esta meditación, también tenemos de nuevo mañana un nuevo día del curso de Raya Yoga, un curso que estamos emitiendo también online, curso que se está haciendo de manera gratuita, lo está dirigiendo la monje Chaitali Chaitanya y es un curso sobre Raya Yoga
maravilloso sobre 14 lecciones sobre Raya Yoga, sobre Raya Yoga del maestro Swami Sivananda. Y luego seguimos con los cursos de Viayán, que tenemos este fin de semana un seminario, la semana que viene tenemos el curso de Ayurveda, en fin, tenemos muchas otras actividades, toda la información la pueden encontrar en academiayoga.org. Muy bien, también pueden escribir a escuelavédica@yahoo.es, ¿no? Sí. Sobre todo para cualquier información, pero específicamente para solicitar darse de alta en Skype, para poder conectarse a esta meditación o a otras actividades que por videoconferencia que realiza esta escuela védica. Así es. Nada más, muchísimas gracias, Chandrika, por tu presencia, por tus palabras y por la energía que nos has comunicado. Muchas gracias a ti, Antonio, por darme cabida y tener posibilidad de hablar y de intentar transmitir lo que únicamente he deseado aprender de mis maestros y de mi maestro Swami Sankara Tilakananda. Y muchas gracias de nuevo. Pues de nada, namaste. Y a ustedes, simplemente me gusta despedirme a veces con alguna frase. Y recuerdo una que decía respecto al placer, decía no lo recuerde y tampoco lo anticipe. Yo creo que respecto al miedo también estaría bien aplicado este planteamiento de cara a vivir lo más posible en el presente. Un fuerte abrazo, soy Antonio Fernández Figueres.